Muy buenas tardes a todos. Gracias por la espera. Creo que estaban esperando que quizás algunos compañeros más pudieran ingresar. Mi nombre es Yolanda Borrega. Soy docente de la carrera de turismo. Tengo formación en historia, fundamentalmente, en arqueología y antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Yo soy española, nacionalizada boliviana hace ya algunos años. Tengo 2 doctorados en antropología, precisamente en relación con lo que es el tema que les voy a mostrar hoy día, que son recursos culturales y la gastronomía. ¿Ya? Si bien ya han tenido algunas charlas, me imagino, deben conocer un poco qué es lo que hacemos en turismo y vamos a recuperar también un poco eso, tanto si ya han asistido a alguna charla en relación con el turismo, como si no. Evidentemente, algunos elementos que se conocen de la actividad turística implica el aprovechamiento de nuestra gran riqueza cultural para mostrarla al visitante, tanto nacional como extranjero, darla a conocer y a partir de ahí generar ingresos para la población local, regional, nacional. ¿Ya? Evidentemente, estos recursos culturales no son los únicos, también tenemos recursos naturales muy importantes, muy significativos. Pero en el caso de los recursos culturales, que es mi ámbito de trabajo, tenemos una gran diversidad, una gran riqueza. Bolivia es un país privilegiado en relación precisamente a la riqueza cultural que tiene, que no solamente se trata de lo que serían monumentos, iglesias, centros arqueológicos, sino que también tenemos una gran riqueza en recursos culturales que denominamos intangibles, en el sentido que son vivos, que son dinámicos, que son momentáneos, y la gastronomía precisamente corresponde a este componente. En ese sentido, Bolivia tiene una posición privilegiada en relación a su geografía, en relación a nuestros vecinos, que también influyen en relación a nuestra historia, en relación a la diversidad de pisos ecológicos, desde la cordillera, el altiplano, los valles, las llanuras, nos dan una riqueza natural que se manifiesta precisamente también en lo cultural. Y por tanto, tenemos el orgullo de tener desde recursos paisajísticos impresionantes, de tener climas, diferentes ecosistemas en nuestro contexto, muy diverso. Y esto es uno de los aspectos que llaman la atención, sobre todo a los visitantes internacionales, para venir a conocer nuestro país. Nuestra población es fundamentalmente urbana, tenemos mucho territorio y la densidad poblacional no es muy amplia. Esto puede ser visto como una debilidad en relación a aprovechar turísticamente algunas zonas, pero también es una ventaja, y mucho más en contextos de pandemia, donde los visitantes están muy preocupados por el tema de la masificación, por el tema de no visitar espacios que estén muy masificados. Y ahí tenemos, evidentemente, condiciones privilegiadas en ese sentido. En cuanto a la riqueza cultural, tenemos, como saben, 36 culturas indígenas, originarias, campesinas, reconocidas en la Constitución Política del Estado, en todo el país, distribuidas en diferentes espacios. Evidentemente, las poblaciones más grandes
son las quechuas, aymaras y guaraní en el contexto oriental, pero tenemos una diversidad de culturas que hacen muy significativo y muy interesante el poder abordar todo lo que es esta riqueza. Evidentemente, en el caso del turismo, uno de los elementos que más identifican cotidianamente con nuestra actividad son nuestras fiestas. Sean fiestas religiosas, sean fiestas cívicas, sean otro tipo de fiestas. Pero estas fiestas son atractivos número uno, podríamos decir, en nuestro país, desde nuestra Virgen de Copacabana, la Virgen de Cotoca, la Virgen de Ucupiña, que es la que tienen en la parte inferior, pero no son, evidentemente, las únicas. Tenemos una diversidad de fiestas que incluso están declaradas Patrimonio de la Humanidad, como en el caso del Carnaval de Oruro, con diferentes particularidades. Nuestro Gran Poder también declarado Patrimonio de la Humanidad, las fiestas al Tata Santiago, todo lo que es, evidentemente, los carnavales y las características de nuestro carnaval, con las entradas folclóricas, las características propias del Carnaval de Santa Cruz, por ejemplo, con sus propios componentes, con sus propias características, donde también, evidentemente, lo tradicional, lo más autóctono, igualmente está presente. ¿Qué decir de nuestro Carnaval Chapaco? En proceso de declaratoria de la misma forma, con el Jueves de Comadres, que se ha exportado a todo el país. Eventos muy significativos, también temporales, que es lo que caracteriza estas fiestas, como el Festival de Música Barroca de Chiquitos, que es un evento de alcance internacional muy significativo. Nuestras salacitas, nuestras rituales y fiestas en relación a la Pachamama, los ofrecimientos a la Pachamama, sea tanto en febrero, en agosto, como en otras épocas del año. El Año Nuevo andino amazónico igualmente mueve una gran cantidad de población. Como les decía, nuestra salacita, recientemente declarada también Patrimonio de la Humanidad. Recién hemos pasado Todos Santos, la fiesta de ñatitas, también una fiesta muy significativa, muy nuestra, muy particular en relación con la significación cultural que tienen y se configuran como motores turísticos muy interesantes. Esto es lo que más conocemos que desarrollamos en turismo, en las fiestas, y es donde muchas veces hemos visto que incluso desde la política pública es lo que más se promociona, es de lo que más se habla, es lo que vemos cotidianamente que está moviendo una gran cantidad de empleos de poblaciones que no solamente se mueven para visitar, sino todos aquellos implicados en el desarrollo de esta festividad. Todo el ámbito textil, los bordadores, los sastres, todo lo que son los músicos, todo lo que implica la hotelería, todo lo que implica evidentemente los restaurantes, etcétera. Es decir, somos una industria que moviliza mucha población con motivos de visitar ciertos atractivos, pero que moviliza a la vez mucha población para la prestación de servicios. Y uno de estos servicios, que es en el que me voy a centrar, es precisamente la gastronomía. La gastronomía está muy vinculada con el turismo. Tenemos una diversidad gastronómica, una riqueza gastronómica muy importante, que si bien cotidianamente la reconocemos, la enarbolamos como parte de nuestra identidad, no está trabajada, no está tan reconocida como a priori consideraríamos. Incluso en algunos aspectos está incluso desprestigiada. Hay todavía personas que piensan que un visitante, sobre todo extranjero, no debe consumir nuestros platos porque le pueden hacer mal, y eso afectaría precisamente a su visita. Cuando tenemos una riqueza y tenemos una calidad del recurso que permite no solamente pensar que esto no va a ocurrir, sino que se puede convertir, y de hecho se está trabajando para convertirlo
en uno de los recursos fundamentales de nuestra actividad turística post-COVID. La gastronomía está ligada en primera instancia con la producción. Conocer nuestra producción es necesario, no solamente porque con la producción se vinculan muchos tipos de turismo, desde el agroturismo, el turismo rural, el turismo comunitario, el turismo vivencial, el turismo gastronómico, sino porque evidentemente la gastronomía no se puede comprender si no comprendemos primero nuestro alimento. Tenemos una producción de gran calidad, nuestra producción tradicional, no estoy hablando de todo lo que es la producción agroindustrial, porque se trata de una producción orgánica, se trata de productos de altísimo valor nutricional. La misma NASA utiliza la quinoa, utiliza la maca, utiliza oca, utiliza caya, precisamente porque tienen valores nutricionales muy superiores al de otros granos. Tenemos además diferentes variedades de quinoa, de papa, de maíz, que hacen que sea mucho más rico precisamente, no solamente en relación a aspectos de biodiversidad, sino también, evidentemente, en cuanto a gastronomía. La misma papa no sirve para todos los platos, cada plato tiene un tipo de papa en particular. Y desgraciadamente, al desconocer de entrada todas estas variedades, sus posibilidades gastronómicas, estamos perdiendo un recurso muy valioso y estamos monotonizando, podríamos decir, nuestra gastronomía. Cuando precisamente una de nuestras ventajas, y en relación, por ejemplo, a países vecinos como el Perú, que ya tiene declarada su gastronomía, es que tenemos una gran variedad de especies que nos permiten generar otro tipo de sabores, otro tipo de texturas, de colores incluso en nuestra gastronomía, lo que le da unas características diferenciales muy buenas y muy competitivas en un mercado que aspira a conocer precisamente productos sanos, productos naturales, nuevos sabores, nuevos colores, nuevas texturas. En ese sentido, cualquiera de nuestros mercados nos ofrecen, evidentemente, el fruto de esta producción, nuestros productos que a partir de su transformación vamos a ir desarrollando en lo que serían nuestras elaboraciones. La diversidad es impresionante. Acá solamente tienen una pequeña variedad, muestra, perdón, de las variedades de papa, todas son papas, que tenemos en el país. Y les digo una pequeña muestra porque tenemos identificadas más de 1000 especies diferentes. Y como les decía, cada una de ellas es apropiada para cierto tipo de elaboración. No todas las papas son buenas para hacer chuño, para hacer tunta, no todas las papas son buenas para freír, para hervir. Entonces, esto nos permite jugar, como ven, no solamente con sabores, texturas, papas más harinosas, papas menos harinosas, sino también con los colores. Los colores, como ven, es una de las características quizás más significativas que hay en nuestros platos. Y el color es la energía vital. En nuestra gastronomía mostramos nuestra fuerza, nuestro ñeque, como decimos en La Paz, todo lo que es energía, nuestra vitalidad. En granos tenemos una gran variedad. Están viendo en imágenes precisamente las colcas de Cotapaxi. Ya han debido ver en Historia de Bolivia que precisamente durante el Imperio Inca se generaron en ciertas zonas silos de almacenaje de maíz, que son precisamente estas colcas, y en el caso de Cotapaxi, en Cochabamba, en el municipio de Quillacollo, se reconstruyeron varias de las colcas precisamente con fines turísticos. Y es en este espacio, en Cotapaxi, donde se hace tradicionalmente la Feria del Maíz en Quillacollo, y donde se muestran diferentes variedades de maíz, diferentes elaboraciones, desde la chicha, elaboraciones del mote de maíz, elaboraciones con mote. Tenemos una gran riqueza regional, incluso una identidad muy marcada regionalmente precisamente por nuestros platos. Si bien Cochabamba es la capital gastronómica del país, todos los departamentos se caracterizan por ciertos tipos de alimentos, por elaboraciones muy propias, muy marcadas, tanto en cuanto a comidas como en cuanto a bebidas.
y esto hace que visitar cualquier parte del país sea una experiencia única e incomparable en relación con cualquier otro sitio. Evidentemente, en la gastronomía lo que nos encontramos es que se aprovecha turísticamente a partir de ferias gastronómicas, ferias productivas, donde también aparece la gastronomía. Tenemos también las rutas turísticas, como las estrategias fundamentalmente que desde el turismo se utilizan para dar a conocer, para aprovechar estos recursos. Hay que tener en cuenta que en turismo no solamente trabajamos para dar a conocer, para aprovechar, para generar empleos en relación con estos recursos, sino que una de las funciones principales que tiene el turismo y particularmente en la universidad lo que es la investigación turística es la revalorización. Cuando hablamos de revalorización, lo que hablamos es de activar estos recursos, de promocionarlos, de generar que la población los resignifique, que los considere importantes, que es lo que esto significa, para que los mantenga, para que los mantengamos, primero cada uno de nosotros, como bolivianos, como paseños, tenemos que conocer y tenemos que apreciar nuestro recurso. Muchos se quejan a veces de que recién apreciamos lo nuestro cuando alguien de fuera nos dice que es importante. No se trata de eso, se trata de ver que estos recursos son importantes, que estos recursos significan mucho culturalmente, socialmente y también económicamente. Que el mantenimiento, su preservación de estos recursos nos permite motivar a visitantes a que vengan a conocer, y eso evidentemente se trata de una relación en cadena que hace que cada vez los consideremos más importantes, más significativos, estemos más orgullosos de estos recursos y de esa forma todos colaboremos con su preservación y difusión. Y esto hay que hacerlo partiendo de la investigación. Tenemos muchísimos restaurantes especializados en lo que denominamos la comida criolla, es decir, aquella comida que es fruto del mestizaje, que es tradicional, que es fuertemente identitaria. Ahí tienen un plato de chicharrón, por ejemplo, nuestro fricasé, ahora el fricasé mixto o fricharrón, como le denominan en algunos establecimientos. Se trata de un recurso vivo, muy dinámico, es por eso que ese fricasé mixto ha aparecido vinculando el fricasé tradicional con presas de chicharrón como respuestas, como mejoras, como complementos a lo que sería nuestra oferta tradicional. Esta oferta tradicional y estas innovaciones que se convierten a su vez en tradicionales cuando la población las apropia identitariamente, cuando las significa como parte de nuestro patrimonio alimentario. Y tenemos también otro tipo de innovaciones que no han sufrido ese proceso de apropiación, pero que también son significativas y aportan con lo que son los procesos de revalorización, como veremos que son estas nuevas tendencias gastronómicas que, sobre todo en la ciudad de La Paz, están teniendo una altísima significación. Nuestro plato paceño, con diferentes variedades, evidentemente en este caso sin vainas y con harta yajuita, que es infaltable en muchas de nuestras elaboraciones. Tienen en imágenes a compañeros de la carrera de turismo. La carrera de turismo tiene dentro de sus actividades por el aniversario como un evento anual precisamente la celebración de una feria gastronómica donde participan todas las materias y todos los estudiantes que estudian en la carrera precisamente para mostrar este trabajo primero de investigación que se hace en relación con los recursos gastronómicos y todo lo que es su aprovechamiento turístico, de todo lo que está vinculado, desde las danzas, la música, los atractivos naturales circundantes, atractivos culturales, en un trabajo que ya está totalmente institucionalizado y que da cada año mejores frutos. Este año igualmente, a pesar de la pandemia, hemos celebrado la feria gastronómica
pero con algunas diferencias. Evidentemente hemos tenido que hacerlo vía virtual y con algunas variaciones, evidentemente. No se podía ir a comer, pero han tenido otro tipo de orientaciones que también han enriquecido mucho lo que es nuestro patrimonio alimentario y el conocimiento que tenemos de nuestro patrimonio alimentario. Tenemos platos tan identitarios, tan marcadamente regionales. Tienen imágenes, el chancho a la cruz, que es muy tradicional de Tarija, pero que sin embargo lo podemos ver en otros departamentos, en otros contextos. En este caso es también un chancho a la cruz que se elaboraba en la calle en Cochabamba. Si bien en la imagen no se aprecia, solo porque está con el humo de la fogata, pero normalmente el valor identitario es tan fuerte con este tipo de elaboraciones que los cocineros, en este caso varones, es a la usanza tarijeña, precisamente para mostrar esa relación fuertemente identitaria que tienen nuestros recursos, y eso hace muy llamativo poder ir a un restaurante, poder ir a una feria y no solamente poder degustar una delicia de plato, sino además inmediatamente reconocer elementos culturales, identitarios asociados con esa elaboración, lo cual genera una experiencia mucho más significativa, mucho más rica que el simple hecho de comer. En Santa Cruz, la Casa del Camba, infaltable, es decir, quien vaya a Santa Cruz y no haya visitado la Casa del Camba, prácticamente casi se podría decir que no ha visitado Santa Cruz o que se ha perdido una parte fundamental de Santa Cruz. Por mucho que haya comido un majá, un locro, un churrasco, en alguna otra parte, la Casa del Camba es evidentemente un espacio que ha adquirido una connotación, una significación cultural muy fuerte en cuanto a la identidad cruceña. Pero tenemos ferias y espacios en todo el país, desde lo más local, desde pueblitos que no están, digamos, tan frecuentados o que sus vías de comunicación no son tan buenas y que también celebran sus ferias hasta las más urbanas. En este caso se trata de una feria en la OTB Venancio Mercado, como ven en la parte superior, que es la feria del Pampacu y la Huatía. Se presentaron más de 50 elaboraciones en base a Huatía. Ven precisamente a el que era entonces director de culturas de Quillacollo como uno de los jurados y con uno de los platitos cochabambinos. Como saben, el estereotipo de la comida, de los platos cochabambinos en nuestro país, es que de un plato comen 6, de medio plato comen 4. Entonces, evidentemente, las porciones, la cantidad es muy significativa y siempre ligados desde prácticas tradicionales, todo lo que es, por ejemplo, la elaboración de los hoyos para hacer la cocción de los alimentos, hasta los componentes de música, danza, folclóricos relacionados, que hacen de estos eventos unas fiestas muy importantes en todos los aspectos, desde lo que implica la revalorización cultural hasta lo que implica, obviamente, el aspecto económico. Entonces, implica movimiento, implica llegada de visitantes. En Cochabamba hay una fuerte tradición de visitar las ferias. Hay un promedio de un mínimo de 3 ferias semanales gastronómicas en el departamento, y eso genera un movimiento que es muy interesante y donde las ferias se han convertido casi en una característica del departamento de Cochabamba, y está en crecimiento. Es un fenómeno en crecimiento, a pesar de la larga tradición que ya tienen con este tipo de ferias. Y en el resto del país también es cada vez más frecuente encontrarnos con este tipo de ferias que permiten precisamente vincular a productores, vincular a transformadores con los visitantes. Nuevamente, Cochabamba, en este caso Quillacollo, la Feria del Lechón,
donde nos encontramos desde los aspectos más folclorizantes, como azafatas vestidas de cholitas promocionando ciertos platos y establecimientos, porque en estas ferias participan no solamente cocineros, productores, sino también restaurantes muchas veces que se trasladan al evento de la feria para mostrar sus especialidades. Y donde hay concursos gastronómicos, donde hay presencia de música, danza, así como otros servicios adicionales. Hay tantas ferias, solamente hablando, por ejemplo, de Cochabamba, que es uno de los departamentos donde más trabajo, que es casi imposible hacerles un seguimiento a todas ellas. Feria del zapallo y sus derivados, Feria de la chicha, Feria del maíz, Feria del lechón, Feria del puchero, que hay muchas, Feria de la manzana camuesa, Feria de la manzana, Feria del durazno, de Samento. Es decir, tanto ferias de alimentos donde se presentan derivados y elaboraciones gastronómicas como ferias propiamente de elaboraciones. Es imposible, es decir, ni siquiera viviendo un año en Cochabamba y asumiendo ir a todas las ferias, esto es posible. Necesitamos mucho más tiempo para poder hacer este rastreo, porque nuestra riqueza es tan grande que es muy difícil poder llegar a conocerla, y por tanto es responsabilidad de cada uno de nosotros el hacer este esfuerzo de ir a conocer, de ver al productor, de acceder además a precios directos, precios del productor al consumidor, probar las delicias que elaboran. Generaremos además a partir de ello un mercado directo para estos productores, y esto es fundamental. El hecho de poder vincular no solamente turistas, no solamente visitantes, sino cada uno de nosotros, y mucho más en este contexto de COVID, en este contexto de reactivación económica, tenemos que ser los primeros que conozcamos nuestros recursos, que reconozcamos sus valores y que evidentemente aportemos a su preservación. ¿Cómo vamos a aportar a su preservación? Consumiéndolo. Consumiendo directamente del productor cuando esto es posible, consumiendo las elaboraciones tradicionales, consumiendo estos productos en el mercado, identificándolos. Si van al mercado y les ofrecen, por ejemplo, en relación con la imagen, un zapallo peruano y la señora de al lado tiene un zapallo boliviano, cómprenle el boliviano. Es decir, hay también que aportar a nuestros productores, hay que coadyuvar precisamente porque es una función de todos. El turismo no puede hacer este trabajo si la población no significa sus recursos. En el momento que para nosotros estos recursos no son importantes, tampoco lo son turísticamente hablando. Estos recursos son importantes porque para nosotros son importantes. Cuando vemos una feria del puchero en Cochabamba, que hay muchas, en este caso es de Quillacollo, lo que nos encontramos es la presencia de muchísima gente que va porque reconoce el valor tradicional, el valor cultural que tiene esta elaboración, su relación con los carnavales. Se trata de eventos donde disfruta toda la familia, donde puedes escuchar música, donde puedes ver a vecinos, familiares, amigos, visitantes que precisamente por ese movimiento y por ese interés local se encuentran interesados en conocer qué pasa, qué es ese plato, cómo tanta gente se mueve para moverlo. Entonces, como ven, es una relación que parte de nosotros. Si nosotros no vamos a la feria porque no reconocemos este plato, no nos gusta, y no, esto no nada que ver, esto lo comía mi abuelo, a mí ya no. A mí me gustan los pollitos Copacabana. No, esa actitud lo único que va a generar es que empecemos a perder nuestros recursos, que estos recursos desaparezcan y que la actividad turística, por lo menos en relación con estos, no sea viable. En ese sentido, evidentemente, ¿quién no le aceptaría a la cholita que tienen en la imagen su chicha de frutilla, por ejemplo? ¿Quién no se antoja de poder consumir estas elaboraciones, estas imágenes que estamos viendo? ¿Quién nos está viendo llamando a algún amigo, a su chico, a su chica, para decir, ocha, ahora en vacaciones que se arreglen un poco las cosas, viajaremos, hay que conocer esto, mira esas delicias, es decir, ¿dónde no?
Incluso el atreverse a lo desconocido, el atreverse a lo diferente, a lo nuevo. En este caso son imágenes de la Feria de la Ambrosía. La ambrosía se elabora en base a leche recién ordeñada, por lo tanto son ferias muy tempraneras, desde las 6 de la mañana ya se puede ir, se preparan con leche recién ordeñada, singani, canela y azúcar, y se consume directamente. Algunos quizás están horrorizando, madre mía, sin hervir la leche y las bacterias y los microbios, bueno, pues también ahí está el singani. Pero mientras no lo prueben, no pueden descartar esta experiencia y evidentemente, muchas veces más, si piensan o aspiran a entrar en el ámbito turístico, no podemos ofrecer estos recursos si nosotros no los conocemos. Entonces, se trata a veces de tener otro tipo de experiencias, de estar abiertos, porque nuestro contexto es muy conocido en ciertos espacios, pero también, digamos, por ciertas condiciones de consideraciones higiénicas, sobre todo, a veces descartamos la posibilidad de su consumo o la consideramos muy popular, muy llamativo. El mismo ejemplo podríamos poner, por ejemplo, con nuestros agachaditos. Los agachaditos a veces tendemos a verlos como comida insalubre, que no está elaborada higiénicamente, cuando en realidad, si la analizamos en profundidad, se trata posiblemente de las elaboraciones más frescas que podemos tener en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque las señoras que cocinan, cocinan medido, saben la cantidad de platos que van a cocinar. Por lo tanto, compran lo justo para hacer la elaboración, la preparan y se retiran cuando han terminado con sus ollas, que suele ser en función de la habilidad de la cocinera en 1 hora, 2 horas máximo. Eso significa que una vez ya ha recaudado los ingresos de su trabajo, lo que hace es volver a comprar los insumos, por lo tanto son terriblemente frescos, volver a elaborar para reiniciar el proceso. No se trata de alimentos guardados, no se trata de condiciones que evidentemente sí dañan la salud, sino todo lo contrario, son alimentos terriblemente frescos, muy económicos, sí es cierto, muy ligado con lo popular, con precios muy accesibles, totalmente erróneos. Entonces tenemos, como ven, una increíble riqueza, riqueza que posiblemente muchos de ustedes no conozcan, no hayan conocido, y solamente les estoy mostrando imágenes de ferias, sean de productos tradicionales, de comida tradicional, de alimentos. Tenemos infinidad de elaboraciones, es decir, es imposible, les reto a que identifiquen el nombre de cada una de las elaboraciones que estamos viendo. Y no solamente que identifiquen el nombre, quizás el nombre lo conocen, pero que reflexionen, ¿lo he probado? Si ustedes se califican como bolivianos, deberían conocer y haber probado la mayoría de estas elaboraciones. Son jóvenes, por eso la mayoría. Si fueran más viejos, tendrían que haberlas probado todas. Es una experiencia que como bolivianos no se pueden perder. Es casi un insulto a la identidad nacional no haber disfrutado de estas delicias, no presumir de estos platos ante amigos, visitantes, familiares, no mostrar las fotos, miren todo lo que comen. Por si acaso también mencionarles, todas las fotos que les estoy mostrando de platos, me los he comido. Es una delicia trabajar en torno a lo que es patrimonio alimentario. Es riquísimo, es terriblemente interesante, enriquecedor y además la experiencia es mucho más grata que quizás trabajar en otros ámbitos donde no comes. En este caso no solamente conoces, sino que consumes todas estas elaboraciones que se preparan con tanto cariño, con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanto sentido de orgullo de lo local, de lo propio, de lo nuestro, que hace, digamos, increíble el pensar que muchos de
mucha de nuestra población no la conoce o no le interesa conocerla. Es decir, es muy llamativo que se prefiera un pollo bróster, y esto lo demuestra, por ejemplo, la proliferación de brosterías en todo el país, no es solamente aquí en La Paz, cuando tenemos esta riqueza, y tenemos esta riqueza en la mano, tenemos esta riqueza todos los días. En Cochabamba, incluso en función del día, la oferta es también característica, en función del momento del día, los platos de la mañana, los platos de la tarde, los platos de la noche. Entonces, ¿cómo no vamos a querer conocer esto? Delicioso, variado, riquísimo, toda una experiencia diferente a lo que puede ser el visitar y hacerse fotos, no sé, pensando, imagínense los que visitan Machu Picchu. Todos hacen las fotos en los mismos sitios, todos muestran y presumen imágenes que incluso se pueden photoshopear. Puedes estar en tu computadora, si eres más o menos bueno, colocas tu imagen con el fondo de Machu Picchu y listo, y presumes. Pero el describirle a alguien la experiencia de disfrutar cualquiera de estas elaboraciones, eso es imposible. Es decir, o lo has vivido o no lo has vivido, no hay otro término. En ese sentido, evidentemente, lo que nos encontramos es una experiencia totalmente auténtica que nos relaciona con todo lo que es el sistema alimentario, nuestra producción, nuestros alimentos, riquísimos alimentos nutricionalmente hablando, variados en relación con la biodiversidad, con sabores, texturas, olores totalmente diferentes de los productos estandarizados, industriales, que se van introduciendo cada vez más en el mercado y nos generan experiencias totalmente únicas, experiencias que nos permiten presumir el resto de nuestras vidas ante todo aquel que nos quiera escuchar. Y tenemos también otras variedades y otras delicias más exóticas, desde palometas, pirañas, taititú, jochi, tuyu, o los tujus, que son de consumos muy locales, muy tradicionales, sobre todo en contextos amazónicos, en el norte de La Paz, en el oriente boliviano, y que son recursos que por desconocimiento tendemos a rechazar, tendemos a ver como feo, como asqueroso, digamos, y no damos la oportunidad a veces de disfrutar de estas elaboraciones, de darnos la oportunidad de tener una experiencia diferente. Y evidentemente, si nosotros no hacemos esto, si no valoramos nuestros recursos, difícilmente vamos a poder, primero, preservarlos y segundo, generarlos como motor del turismo. Es imposible decirle a un turista extranjero que pruebe el tuyu, por ejemplo, esas orugas que tienen la imagen superior, si nosotros no las hemos comido, si no les mostramos el consumo, si no les describimos el sabor, la textura, la experiencia que va a encontrar precisamente en ese consumo. Entonces, es un reto para nosotros para poder hacer todo el trabajo y todo lo que implica actualmente la reactivación económica, que empecemos a asumir una posición más nacionalista, y nacionalista en el mejor sentido de la palabra, de proteger lo nuestro, de reconocer lo nuestro, empezando por nuestros productos, por nuestros productores, desde lo más nativo, autóctono, hasta las elaboraciones menos tradicionales, recuperar el consumo de la quinoa, el disfrutar de un pesque, sea con leche, sea con el tradicional ahogado, es una experiencia que muchas veces ustedes los jóvenes ya no la tienen en la memoria o la tienen arrinconada en alguna experiencia de su niñez, pero ahora ya como jóvenes es un recurso con el que no se sienten vinculados, que no les gusta, lo relacionan con su sabor, sus características, y prefieren otro tipo de consumos, ir a comer unas hamburguesas, compartir unas pizzas, un pollo bróster,
que es unas salchipapas, y evidentemente es una labor fundamental con nuestros jóvenes que empiezan a mirar de otra forma nuestros recursos. Estos recursos no solamente son importantes en relación a quiénes somos, sino que son fundamentales en relación a qué podemos ser. Nuestra identidad, nuestro pasado se convierte, turísticamente hablando, particularmente, en una gran oportunidad futuro. Tenemos un potencial gastronómico impresionante, como estamos viendo, y es solamente una mínima muestra de toda la riqueza que hay. Es un recurso cada vez más importante como motor turístico. Es un interés mundial, digamos unos 10 años atrás, que se ha generado a nivel mundial un boom de la gastronomía, un interés altísimo en conocer otros productos, mejores productos, más orgánicos, más naturales, mejores nutricionalmente, más sanos, en un boom en conocer técnicas culinarias, conocer elaboraciones tradicionales en diferentes espacios, y el turismo gastronómico se ve como una de las mayores tendencias mundiales en relación con las apuestas de reactivación del sector turístico. Nuestros aptapis, nuestro guayaque. Es decir, como ven, una riqueza impresionante, una riqueza que puede estar en riesgo de desaparición. Si a esta señora que está preparando su refresco, sus elaboraciones, si nosotros no le compramos, la señora va a dejar de elaborarlo. Y cuando ella deje de elaborarlo, no sabemos hasta qué punto alguna de sus hijas, porque es una tradición que se transmite de generación en generación, normalmente, mantendría esta tradición. La necesidad de preservar lo nuestro, de preservar nuestra cocina tradicional, es importante. Esto no deja de lado que se incorporen innovaciones, nuevas tendencias gastronómicas, pero siempre en una línea de revalorización. ¿Eso qué significa? Si vemos, por ejemplo, las tendencias de los movimientos gastronómicos en la ciudad de La Paz y en realidad en todo el país, una de las características fundamentales es que son chefs jóvenes, emprendedores, innovadores, que apuestan precisamente por una cocina con identidad, con una cocina de autor con identidad, pero con compromiso de revalorización, y por tanto una cocina fundamentada en nuestro producto local e incluso en la adquisición de los alimentos directamente de los productores locales. De esa forma, nuestros restaurantes, estas tendencias relacionadas en algunos casos con la alta cocina o con, digamos, una cocina de mayor capacidad adquisitiva para el consumidor, están muy enfocados en generarse de entrada como una demanda para el productor que mantenga la producción, mantenga el interés en seguir produciendo estos alimentos que se están perdiendo y que cada vez aparecen menos en nuestros mercados, incluso incentivando a los consumidores a que lo vuelvan a incorporar en sus casas, en sus consumos. Es decir, se trata de un esfuerzo donde cada uno en nuestra posición debemos aportar, y debemos aportar de entrada como consumidores. Cuando tenemos un refresco de Kisa o una Coca-Cola, deberíamos priorizar el refresco de Kisa, o un pito de cebada, o un pito de cañagua. No solamente nuestra salud nos lo va a agradecer, sino que vamos a aportar también indirectamente a lo que es el mantenimiento de esta producción, al mantenimiento de las señoras que preparan las elaboraciones o las preparamos en casa, pero siempre en una cadena donde reconozcamos primero nuestros recursos, los conozcamos, los que no conocemos, que nos atrevamos a darles una oportunidad, a conocerlos. Precisamente estas escuelas de gastronomía que están en crecimiento, estos chefs innovadores, están apostando por desarrollar nuevas elaboraciones que permitan que nuestro paladar, que ya no es tan tradicional, les encuentre el gusto a estos alimentos que ya hemos perdido en nuestra alimentación. Entonces es un esfuerzo que hacemos todos.
y que debemos hacer todos, desde los productores, desde los comercializadores, los transformadores, los consumidores, las escuelas de cocina, los medios de comunicación que deberían aportar a todo este proceso, la academia trabajando con lo que es la investigación, la difusión, la promoción, la puesta en valor de estos recursos. Es un esfuerzo que nos tiene que implicar a todos. Como bolivianos tenemos la responsabilidad y la necesidad de tener un compromiso con nuestro, mucho más en los tiempos que corren, les reitero, donde es tan importante el que podamos desarrollar acciones, estrategias que nos permitan salir adelante y salir adelante a todos. Y en ese sentido, evidentemente, apostar por lo nuestro es una de las mejores apuestas y más seguras que podemos hacer. En ese sentido, muchas gracias por su atención, buen provecho. Si tienen alguna consulta, podemos verla ahora, no habría ningún problema. Si prefieren en el chat o directamente, como no estaban muchos, podría ser con el micrófono. Tenemos, creo, todavía un par de minutos donde podemos ver eso. Buenas tardes, yo tendría una pregunta. Sí, dime, Lucas. Más que nada sería una confirmación de, bueno, yo soy de Cochabamba y por lo menos mis papás me dijeron de que el pique macho se fue creado en el mercado, ¿cómo se llama? En el restaurante Miraflores, si no estoy mal. Bueno, hay varias versiones, pero sí es uno de los restaurantes en Cochabamba que más o menos tradicionalmente se le asocia el origen del pique macho, que actualmente es plato bandera cochabambino, adicionalmente. Sí, hay varias versiones. Hay que tener en cuenta que la gastronomía es muy dinámica. En ese sentido, una innovación inmediatamente empieza a ser replicada, imitada, y por tanto nos encontramos variedades. En cualquier caso, cada restaurante y cada cocinera, en realidad son fundamentalmente mujeres, se caracteriza por su sazón, por su toque en los platos. Entonces, el pique de Miraflores no es lo mismo que el pique lobo, por ejemplo, de la Casa de Campo, o no es lo mismo que el pique, que es también un plato típico del Tunari, del restaurante Tunari. Y así tenemos, entonces, lo que ocurre es un fenómeno donde la población reconoce ciertas elaboraciones porque son más tradicionales o simplemente por el sabor, la presentación, es decir, las propias características. Pero lo que sí es claro es que a partir de la innovación del pique macho se difundió muy rápidamente por toda Cochabamba, y de ahí que tenemos evidentemente diferentes variedades. Es cada vez más difícil, sí, encontrar el pique macho más tradicional, que es con chorizo criollo, y ponen las salchichas, ¿no es cierto? Y además lo bañan en ketchup, mayonesa, mostaza, eh, y es, digamos, muy habitual, mientras que el pique tradicional, y tú puedes confirmarlo como buen cochalo, es con chorizo criollo y sin las salsas, obviamente. Le puedes Y sin queso, ajuar, aceituna y... digamos, en cucharones grandes, pero no, ¿cómo le vas a poner ketchup? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me estresa. Y luego otra pregunta que te quería hacer es de que, bueno, no sé si sería un plato tradicional, pero por lo menos cuando yo era chiquito, por Tarata, que estaba cerca de San Benito, venden los famosos choricitos de Tarata. Eso. Sí. A ver, ya sé por dónde va la pregunta. Cuando hablamos de tradicional, no significa original. Y con original me refiero a origen, no a innovación y lo propio. Es decir, en la gastronomía actualmente es muy difícil rastrear, por ejemplo, elaboraciones prehispánicas. Posiblemente sí
el pesque, pero el pesque con ahogado, pueda ser más ligado a algo parecido en la época prehispánica, el guayaque, es decir, los platos que consideramos más nativos, más autóctonos, tienen evidentemente raíces quizás más marcadas, los más rurales. Cuando vemos elaboraciones fundamentalmente urbanas, son tradicionales, son auténticas, pero no son originales. Es decir, tenemos incluso la fecha más o menos exacta de cuando se ha creado el pique macho, cuando se han creado el charquicán orureño, o cuando se han creado algunos otros platos. Digamos, aquí en La Paz, digamos, de lo más reciente en cuanto a reconocimiento social, que ha sido el macho camacho. Y tenemos todos los elementos de cuándo, quién, cómo, etcétera. Entonces, esto no hace que no sean tradicionales. Son tradicionales literalmente cuando ya hay una transmisión de una generación a otra. Algunos autores hablan de que para hablar de un recurso tradicional con valor histórico tendríamos que tener por lo menos involucrados a 3 generaciones. Esto en realidad no es tan necesario porque cuando lo vemos como patrimonio, como recursos de alto valor, la clave de estos patrimonios es su valor social. Eso significa que la población los reconozca. Y no hay cochabambino que no mencione el pique macho como parte de su identidad cochala y no lo reconozca como una elaboración propia, cochala auténtica, 100%, es decir, cochalo que se precie, come pique macho. Entonces, y además lo come en ciertos sitios, no lo comes en cualquier sitio. Entonces, aquí es donde se vincula lo auténtico con lo tradicional, con lo típico. Es decir, tenemos muchos términos para hacer referencia a cómo llamamos a este tipo de elaboraciones tradicionales, típicas, auténticas, y donde existen evidentemente confusiones. Entonces, cuando ya hay cierta historia, digamos, en torno a estas elaboraciones, hay esa apropiación social, ese reconocimiento de esas elaboraciones como propias, es que ya las podemos un poco clasificar como tradicionales. En ese sentido, a pesar de que sean relativamente nuevas y no hayan pasado de generación en generación necesariamente, o recién se estén transmitiendo a las siguientes generaciones. En ese sentido, lo que es significativo y lo que es fundamental en nuestro patrimonio es el valor social. Es decir, que nosotros lo valoremos, que nosotros lo reconozcamos. Ahí es donde está el valor principal y no tanto los años que tiene o cuánta gente lo consume. Si fuera así, el pollo broster sería el plato nacional bandera del país, porque es lo que más consume la población, en cualquiera de los formatos, desde, no sé, los Kentucky, pollos Copacabana, hasta la brostería o el puestito que se coloca en la calle en la noche. Bueno, ahora que ya se colocan en el día porque en la noche no pueden trabajar. Entonces, no se trata de cuánta gente lo consume, se trata de que haya esos valores culturales, históricos, de repente, no necesariamente fundamentales, que estén elaborados con nuestros productos. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Es decir, tener una elaboración tradicional donde ninguno de sus ingredientes es nuestro, es un atentado a nuestra identidad. Es como decir que todos estos productos que nos están invadiendo de China son nuestros. Es decir, no hay eso. Y además ellos marcan bien clarito, made in China. Es decir, para que no digas, esto es boliviano. No hay eso. Pero, sin embargo, en la gastronomía a veces sí vemos eso. Entonces, inflamos nuestros consumos con ketchup, mostaza, mayonesa. Cuando tenemos nuestras salsas, tenemos una gran variedad de salsas nuestras, realmente nuestras, originarias de acá. Acá sí, el ají es originario de acá, el maní es originario de acá, nuestros locotos. Es decir, ¿para qué recurrir a esos otros sabores, a esas otras culturas y además autoimponernos esos consumos cuando tenemos una riqueza que envidian desde el exterior? Es decir, si recuerdan cuando llegó Luisito Comunica, alucinaba con nuestra gastronomía.
alucinó con la gastronomía. Y no es habitual en él dedicarse casi exclusivamente a hacer videos de la comida de acá. Y no probó nada. En relación a lo que tenemos, no probó nada. Y todo el que viene y descubre y le damos la oportunidad de descubrir la gastronomía, alucina. Y nosotros ya no nos sorprendemos, ya no nos interesamos. Vamos a un restaurante donde tenemos una variedad de oferta criolla y pedimos un pollo a la canasta, o pedimos, no sé, una hamburguesa, o preferimos otro tipo de consumo, que no está mal, pero tenemos que hacer el trabajo de volver a dar la oportunidad a estos nuestros recursos. Y si evidentemente en algún momento apuntan a entrar en la carrera de turismo, es parte del compromiso básico que pedimos a los miembros de nuestra comunidad. No puedes trabajar en lo que es fomentar el patrimonio, revalorización del patrimonio, si desde nuestras prácticas cotidianas no somos coherentes con esto. Es decir, el turismo no es una profesión, no es una carrera, es una forma de vida. Y es una forma de vida donde uno se compromete con lo que tenemos y a partir de reconocerlo y ser los primeros que le damos importancia, es que podemos trabajar en darlo a conocer a otros. No funciona, sino. No funciona que digamos a nosotros, miren, esta es nuestra riqueza, nuestros recursos, cuando nosotros no la conocemos. No podemos llevar a alguien, o sea, a la iglesia de San Francisco y decirles simplemente, miren, aquí está la iglesia de San Francisco. Imagínense que les preguntan, ¿y cuándo se construyó? No sé. ¿Y de qué estilo es? No sé. ¿Y me puedes explicar cuáles son las características artísticas, estéticas de la iglesia? No, es que no conozco. Entonces, ¿qué haces en turismo? ¿No es cierto? Pero esto ocurre prácticamente en todo nuestro entorno. A veces es tan cotidiano, es tan normal para nosotros que ya no lo valoramos, que no le prestamos atención. Salimos a la calle con nuestros audífonos puestos y ya no sabemos con quién nos cruzamos. Hay una manifestación en la calle, hay una marcha, y llegamos a casa, disculpen, me he retrasado porque estaban marchando. ¿Quién marchaba? No sé. ¿Y qué estaban pidiendo? No sé. Es decir, hasta eso es tan cotidiano ya en nuestra realidad que no le tomamos atención. Pero imagínense que en lugar de su familia, que lo van a seguir viendo normal, les pregunta un visitante de fuera, un extranjero, ¿y esta gente por qué está marchando? No sé, deben tener problemas, alguna demanda tendrán. Pero ¿cómo no vas a saber si no hay transporte, está colapsado el Prado Paceño, están queriendo tomar la Plaza Murillo? Es decir, se va a sorprender porque es lógico, porque es algo diferente, extraño, quizás hasta desconocido para él, pero para nosotros es tan normal, tan cotidiano, que no lo valoramos. Y eso ocurre con todos nuestros recursos culturales. Y eso implica que los estamos perdiendo. Y cuando hablamos de gastronomía, hablamos del potencial que tiene la gastronomía viendo desde la cocina tradicional, viendo desde las nuevas tendencias de cocina que nos están haciendo mostrar internacionalmente, nos están visibilizando. Todos estos chefs jóvenes, innovadores, están saliendo del país a mostrarnos en congresos, a mostrarnos en otros espacios y a nivel internacional se está volcando la mirada en alta gastronomía hacia Bolivia. Y nosotros no conocemos, quizás la mayoría conoce exclusivamente el reconocimiento de la mejor chef de Latinoamérica, con el posicionamiento entre los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica, con su posicionamiento como el mejor restaurante de Bolivia, pero ya no vemos que no es el gusto solamente, se trata de todo un movimiento donde una gran cantidad de restaurantes están en esa misma línea, están en esa misma tendencia, están con ese enfoque que es precisamente lo que está permitiendo que desde el exterior se nos empiece a mirar con otra cara gastronómicamente hablando. Y es precisamente ese compromiso, es el compromiso con la revalorización desde el alimento.
no solamente la recuperación de recetas del pasado, sino la recuperación de nuestros alimentos, algunos ya perdidos, desconocidos, y su incorporación en nuevas tendencias en cocina, que es igualmente válido. Los chefs desde su ámbito están trabajando de esa forma, desde la academia trabajamos en impulsar la investigación, que es clave para poder trabajar y preservar los recursos, trabajamos en la promoción, en la difusión, desde la señora del agachadito que trabaja yendo al mercado y manteniendo las relaciones sociales que tiene con los productores, con el intercambio, con sus compadres, para acceder a los productos que nos prepara para que podamos servirnos. Es decir, cada uno tiene un rol, tiene una posición y desde su posición puede aportar y aporta mucho más de lo que pareciera. Y si ese aporte se masifica, se multiplica, evidentemente, primero vamos a poder sortear la crisis sin mayores problemas, porque la base y la preocupación de la mayor parte de los países del mundo es que importan alimentos. Nosotros tenemos la posibilidad de no requerir la importación de alimentos, nunca lo hemos necesitado y sin embargo estamos invadidos de productos importados. Empezaremos a mirar lo nuestro, empezaremos a consumir más. No les digo que cambien su dieta, que cambien todos sus consumos, pero evidentemente dense la oportunidad de, si se juntan con amigos, con la familia, vamos a comer un pollito, cómanse un silpancho. También está en los patios de comida, sin ningún problema, coman una sopa de maní. Con ese mínimo acto están aportando mucho más de lo que pareciera. Y todas las áreas, todas las carreras, evidentemente estamos apostando y siempre se ha apostado a que la formación universitaria aporte al desarrollo nacional, regional y local. Y tenemos que aportar primero como individuos, no solo como profesionales. No es una obligación o no es exclusiva de los profesionales, de los diferentes rubros o de los políticos. Es una responsabilidad que tiene cada uno de nosotros. No sé si tienen alguna otra consulta, creo que ya estamos en tiempo. Entonces, por mi parte, espero que haberles hecho reflexionar, haberles motivado a no solamente a viajar a Cochabamba, sino a conocer más nuestra oferta, conocer más lo que tenemos, a darle una oportunidad, a recuperarlo, a aportar también a ello. Como les decía, es tarea de todos y no es una obligación en realidad negativa, ¿no? Es como cuando la mamá te dice, ordena tu cuarto y uno lo hace de mala gana. Es decir, es delicioso, van a disfrutar, se los garantizo. Entonces, es un esfuerzo que no solamente es interesante, sino que es delicioso. Les animo entonces a aportar cada uno en esa línea. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar presentes en esta sesión. Eso también muestra de entrada el compromiso que tienen con el conocimiento, con atender, acercarse a otras áreas. Las ensaladas de frutas de La Paz se consideran tradicionales. Sí, es parte de nuestra oferta tradicional. Hay que tener en cuenta que uno de los aspectos que hay que considerar es que evidentemente bueno, en la carrera trabajamos con lo que es patrimonio alimentario. Entonces, estas ensaladas de frutas son patrimonio, no necesariamente. La población la reconoce, sabe en qué espacios se venden estas ensaladas de frutas, en todos los mercados hay, se considera además y se asocia con los valores de nutrición, de salud, son sanas, saludables, frescas, etc. Son ricas, son riquísimas y se consumen por ello. Pero muchos de sus ingredientes no son locales, no son propios. Es decir, se colocan pedazos de manzana chilena, se colocan otras frutas importadas, si bien
evidentemente no es siempre tan fácil importar esas frutas y tenemos mucha producción local, no siempre esta se encuentra en esas elaboraciones. Entonces te encuentras ensaladas de frutas llenas de plátano nuestro, de repente el chapare, nuestra papaya, y quizás una uva, que no siempre es de Tarija, quizás un pedazo de manzana, que suele ser chilena. Entonces, en ese sentido, patrimoniales no son necesariamente, tradicionales sí. Es decir, ya la gente reconoce esos espacios y va a consumir, pero sin embargo no se les asocia un valor, digamos, de historia, de tradición, de consumos propios, se les asocia un valor, como les decía, más nutricional y más en relación con la salud, con comer algo sano, saludable. Muchas gracias nuevamente. Disculpen, es que recién vi que en el chat había las preguntas, no me había fijado antes. Espero que estén muy bien, cuídense y a futuro ojalá que los vuelva a encontrar. Aprovechen estas charlas que se están organizando, los talleres, creo que pueden ser muy productivas, muy motivadoras para ustedes y cuando se animen, porque es una actividad apasionante, a estar con nosotros ya directamente en la carrera de turismo, evidentemente se van a encontrar con que no se trata de una carrera, se trata más de una familia con un alto compromiso por nuestra gente, por lo nuestro, y con la esperanza un poco de que ese espíritu que en la carrera nos alberga se pueda también transmitir al resto de la población y que por lo menos esa semillita consigamos que vaya creciendo, no solamente entre nuestros estudiantes, sino entre toda la población. Muchas gracias nuevamente, un gusto estar con ustedes y les reitero, ojalá en otra ocasión nos volvamos a ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla, estuvo interesante. Gracias, cuídense.